Increíble rescate, valiente cachorro de Bernés revela apoyo inesperado de un granjero contra PYT. Mateo, con sus manos ensombrecidas por el polvo de la tierra, recogía hortalizas cuando un llanto desgarrador rompió la tranquilidad del campo. Su corazón se detuvo un instante, la angustia en esa voz pequeña lo atravesó como una flecha. Sin pensarlo, dejó caer la cosecha y se dirigió hacia el bosque cercano. La curiosidad y la compasión lo guiaban, pero en su interior una chispa de temor empezaba a arder. ¿Qué lo llevaría a adentrarse en lo desconocido? Avanzó entre los árboles, cada paso despertando su inquietud. El llanto se intensificó, y cuando llegó al sitio de origen, se encontró con la escena que cambiaría su vida, un pequeño cachorro de Bernés, atrapado en una trampa. El dolor en sus ojos era un reflejo de su propio sufrimiento interno. ¿Qué haría su abuelo?, se preguntó, recordando las enseñanzas de su abuela. Con un suspiro entrecortado, Mateo liberó al animal, sintiendo un estrechamiento en el pecho. Pero ese acto de bondad era solo el comienzo de un dilema que lo atormentaría. Una vez en casa, el cachorro, al que decidió llamar Lucas, se aferró a él con una lealtad que Mateo nunca había conocido. Sin embargo, la felicidad era efímera. A medida que pasaban los días, los ecos de la aldea comenzaron a cernirse sobre su hogar. Sus vecinos, arrastrados por viejas rencillas y una ciega aversión a lo diferente, miraban con desdén su decisión de cuidar de un cachorro que, según murmuraban, solo atraerían problemas. El temor a los cazadores furtivos que merodeaban por la zona se transformó en su mayor angustia. Mateo se encontraba entre dos mundos, el amor por su nuevo amigo y la presión de una comunidad que no comprendía su acto de compasión. La mente de Mateo se turbia con preguntas. ¿Debería ceder a la presión y dejar ir a Lucas para mantener la paz? Esa idea lo desgarbaba. La lealtad que sentía por el animal se mezclaba con un profundo miedo a perder el respeto de sus vecinos y a exponer su hogar a la violencia de los cazadores. La angustia lo mantenía despierto por las noches, ahogando su sueño en esa lucha interna. Sus manos, generalmente callosas por el trabajo en el campo, temblaban al pensar en la posibilidad de tener que elegir entre su amigo y su hogar antes de continuar. Necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras se debatía en su cerebro, un susurro del destino lo llevó a descubrir antiguos documentos de su abuelo. Las páginas amarillentas revelaban verdades inquietantes sobre un terreno sobreexplotado, que, de formar parte de su granja, podría revitalizar a la comunidad. Pero esos mismos terrenos eran controlados por los cazadores furtivos, los mismos que amenazaban su paz. Mateo se sintió atrapado, como el cachorro que había rescatado. Era su deber luchar por algo más grande, o la seguridad de Lucas y su hogar era lo único que debía proteger. Una tormenta se avecinaba. Los rumores de los cazadores se intensificaban, y en una noche oscura, mientras los relámpagos iluminaban su campo, Mateo sintió que la presión alcanzaba un punto crítico. Con el corazón acelerado y el sudor resbalando por su frente, se preparó para enfrentar a los hombres que habían decidido invadir su vida y la de Lucas. Su cuerpo deseaba huir, pero su determinación se mantenía firme. En esa noche temida, Mateo se encontraba al borde de una decisión que podría definir su existencia y su legado. ¿Cedería ante el miedo, o se convertiría en la voz del cambio? El sonido del viento aullando entre los árboles le pareció a Mateo un recordatorio ominoso de lo que estaba en juego. Con cada estallido de trueno, un torrente de pensamientos cruzaba su mente. La seguridad de Lucas, su hogar, y el peso de las decisiones que lo habían llevado hasta aquí se asentaban en sus hombros como un yugo. Con cada paso que daba hacia el exterior, la tierra mojada absorbía su incertidumbre y lo impulsaba a medir sus acciones, como si la naturaleza misma le reclamara actuar. Nunca se había sentido tan dividido. Durante años, había trabajado la tierra, había aprendido a sembrar y cosechar, y había luchado contra las adversidades que amenazaban su granja. Pero esto era diferente. Un perro, que simbolizaba la pureza de la lealtad y la amistad, lo había llevado a la encrucijada de su vida. Mateo comprendió que actuar por Lucas era más que un acto de compasión, era un camino hacia su propia libertad personal. La tensión en su pecho se transformó en determinación.
Había revisado los antiguos documentos de su abuelo tantas veces que los sabía de memoria. Las cartas hablaban de un legado de resistencia y lucha por lo que es justo, y el eco de esas palabras resonaba en su corazón. ¿No acaso era su deber proteger lo que había sido sembrado por generaciones? ¿Acaso un hombre podía dejarlo todo por la opresión del miedo? Mientras el trueno rugía y la lluvia comenzaba a caer, Mateo sintió que sus ojos se cerraban con cada rayo de luz que iluminaba la oscuridad. Ahí, en la penumbra, recordó que no solo era un hombre que cuidaba su granja. Era un hombre que podía ser más, que podía convertirse en un defensor de lo que creía. Lo que había comenzado como un simple acto de bondad hacia un cachorro podía ser el primer paso hacia una transformación mayor. Antes de avanzar, Mateo se detuvo a observar el pequeño cuerpo de Lucas acurrucado en su refugio de paja. El cachorro lo miraba con ojos moldeados por la esperanza y la confianza. Esa mirada le otorgó el coraje que necesitaba. Estaba a punto de enfrentar un conflicto no solo externo, sino interno. La lucha que había estado evitando durante tanto tiempo estaba llamando a su puerta. Con la mente más clara, Mateo echó un vistazo alrededor, percibiendo la magnitud de lo que podría perder. En la aldea, la gente lo vería como un pionero o un loco. En ambos casos, no podría darse el lujo de aferrarse al conformismo. El verdadero desafío no era enfrentar a los cazadores, sino superar la imagen que había cultivado en su mente sobre lo que se esperaría de él. Mientras la tormenta continuaba su frenesí, decidió que tomaría un camino diferente. Reuniría a sus vecinos, abriría un diálogo sobre el futuro de la granja y los terrenos que habían sido olvidados. Tal vez había una forma de unir a la comunidad que se había fracturado. La fuerte convicción creció dentro de él como una planta bien regada. Instándole a actuar, Mateo se giró hacia Lucas, su compañero invaluable. «Debemos mostrarles que hay otro camino», murmuró, como si el cachorro pudiera comprender la magnitud de lo que se avecinaba. Con cada palabra, los engranajes de su mente comenzaron a girar más rápido. La estrategia empezaba a tomar forma, y una idea emergió entre el caos. ¿Y si existieran formas de trabajar juntos para reforestar la comunidad, rescatando las tierras y a los animales en peligro? El sudor se esfuma de su frente, y tras un último suspiro, Mateo salió de su refugio, enfrentándose a lo desconocido con una ferocidad renovada. El verdadero duelo por la vida de Lucas y su granja apenas comenzaba, y los ecos de la tormenta se hicieron un clamor de aceptación. El momento de la verdad había llegado, reflexionó para sí mismo, mientras se encaminaba decidido a la reunión, sintiendo que el futuro no solo estaba en sus manos, sino que ahora estaba dispuesto a forjarlo de la manera que su corazón dictara. No sabía en qué terminaría, pero una certeza lo acompañaba: estaba listo para pelear por lo que creía, pero antes de que pudiera alcanzar a sus vecinos, una sombra se deslizó entre los árboles, llevándose consigo la luz de su esperanza y sus planes. ¿Quién o qué se interpondría en su camino? Mateo se detuvo en seco al vislumbrar la sombra entre los árboles. Su respiración se volvió rápida, la incertidumbre le causó una oleada de adrenalina. Aquella presencia extraña despertaba todos sus instintos de conservación. El eco de sus resoluciones pasadas retumbaba en su mente, recordándole que no podía permitir que el miedo guiara sus pasos. A medida que la silueta se fue definiendo, Mateo sintió que su corazón se aceleraba y se ralentizaba al mismo tiempo. Era un ciervo. Sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban una mezcla de curiosidad y desconfianza. En un giro inesperado, la criatura se mantuvo quieta, como si supiera que la tensión se había instaurado entre ambos. A pesar de la revelación tranquilizadora, el momento se tornó un recordatorio de su vulnerabilidad. Estaba aquí, armado solo con su determinación y su fe en un cachorro. «¿Qué vas a hacer?», se cuestionó. La vida de Lucas dependía de su capacidad para actuar más allá de sus temores. La idea de regresar al refugio, esconderse y dejar que los acontecimientos se desarrollaran sin su intervención, durante un instante, lo sedujo. Sin embargo, al mirar a Lucas, acurrucado y silencioso, recordó su sueño de unir a la comunidad por un bien mayor. El ciervo, representando la pureza de la naturaleza, no era más un obstáculo, era un mensaje. Era un llamado a la integridad. Mateo sintió que se imponía en él una necesidad intensa. Tendría que mostrar valor no solo ante los cazadores sino también ante sí mismo. Comenzó a caminar hacia el ciervo, su mente analizando cómo podría actuar de manera que la vida silvestre no viera a los humanos como adversarios. Así, llegó un plan: si podía encontrar una forma de proteger a la fauna, y al mismo tiempo, asegurar el futuro de su granja, tal vez podría inspirar a sus vecinos a adoptar un nuevo enfoque. Sin embargo,
a medida que avanzaba, la sombra del ciervo desapareció tan súbitamente como había aparecido. Mateo se sintió perdido. La conexión momentánea con la naturaleza se desvaneció y con ello, su valiente resolución comenzó a tambalear. Reflexionó sobre su imprudencia. No he siquiera enfrentado mi propio miedo, se dijo, sintiendo que el peso del fracaso comenzaba a instaurarse de nuevo en su pecho. En ese instante, las imágenes de sus vecinos pasando junto a su granja se mezclaron en su mente. Hombres y mujeres que tantas veces habían tenido una vida sembrada entre sus tierras. ¿Cómo haré para ganar su apoyo cuando me ven como un loco? Se cuestionó. El camino hacia la verdad que anhelaba, una vida coexistiendo con la naturaleza, parecía una distancia abismal. Tomó una respiración profunda. Tenía que hacer algo que el Mateo de antes no habría considerado, dejar de lado la duda y mostrar su vulnerabilidad. No puedo ocultar mi miedo, sino pararme frente a él, reflexionó. Se disponía a hablar con ellos, a sincerarse sobre la lucha que enfrentaban no solo en su granja sino en el mundo que lo rodeaba. Era un momento de revelación personal, debía mostrarse tal cual era, incluso si eso significaba abrir un espacio en su coraje. Mientras se adentraba en el camino hacia la reunión, una nueva estrategia empezaba a tomar cuerpo en su mente. Compartir sus miedos podría ser el primer paso para unir a la comunidad, no con la fuerza de la convicción, sino con la fragilidad de una mirada sincera. Quería convertir el miedo en un motor de cambio, en lugar de permitir que lo definiera, pero justo cuando el grupo se hizo visible a la distancia, un sonido inquietante rompió el silencio. Un grito reverberante atraviesa el aire. El eco resonó en el corazón de Mateo, y sus emociones se agolparon en una tormenta de decisiones. ¿Acaso sus intentos por sostener un diálogo con sus vecinos se desmoronarían en el caos? ¿Qué acontecimiento inesperado los confrontaría? La respuesta estaba a un paso, dispuesta a sumergirlo en un nuevo desafío que pondría a prueba su renovado sentido de propósito. Mateo sintió que el aire se tornaba denso a su alrededor, y el grito resonante, apagado por el aullido de sus pensamientos, se repetía en su mente un ciclo inquietante. Con cada paso que daba hacia el grupo, su determinación se consumía en un mar de inquietud. La imagen del ciervo aún danzaba en su mente, como su silencio había sido un eco de sus propias dudas. Pero el grito había cambiado el rumbo de sus pensamientos, ya no podía permitirse la duda. Cuando finalmente se acercó, la escena se desenvolvió ante él como un delicado telón de fondo. Un hombre joven, cuyo nombre no pudo recordar, estaba de pie en el centro del grupo, con el rostro pálido y la mirada perdida. El tumulto de voces a su alrededor parecía contradecir la calma exterior que intentaba mantener. «Se ha perdido un perro», alcanzó a entender Mateo entre las súplicas que se alzaban en el aire. Algo mucho más grande que la búsqueda de un animal doméstico, las tensiones y resentimientos brotaban como ríos desbordados. El aire se llenaba de un miedo palpable que tocaba las fibras del corazón de Mateo. La lucha en su interior creció con fuerza. Un cachorrito bernés se aventuraba en la encrucijada de la desolación, y él, en ese mismo lugar y momento, se hallaba al borde de la decisión. La comunidad clamaba por ayuda, y él comenzaba a entender que podría ofrecer mucho más que su voz, iba a tener que ofrecer su corazón. No solo como un granjero solitario, sino como parte de algo más grande. Reflexionó sobre el sacrificio que estaba dispuesto a hacer. No solo estaba en juego el cachorro perdido, era su futuro, su valor al enfrentarse a la adversidad y su papel en la vida de aquellos que lo rodeaban. Este es el momento, Mateo, se dijo a sí mismo, sintiendo que las palabras pesaban mucho en el aire. Necesitaba unirse a la búsqueda. No podía convertirse en el hombre que retrocediera ante el sentimiento de cobardía mientras otros estaban allí agobiados. El corazón palpitante de su comunidad lo llevó hacia el centro de la actividad. Apuntando al hombre que parecía más afligido, Mateo respiró profundo y dijo: «No estás solo, lo encontraremos». Marcarse como parte de la búsqueda significaba asimismo abrirse y exponerse, dejar de lado su miedo al rechazo y su inseguridad. Así, unió sus fuerzas a las de aquel grupo, recorriendo los senderos, llamando al cachorro por su nombre. Aquella pequeña criatura representaba la esperanza, y su impulso a actuar, aun y en medio del temor, le permitió notar que su interior se expandía. Se sentía más fuerte, no por el número de personas a su alrededor, sino porque había elegido actuar en vez de quedar paralizado por la duda. Mientras su voz resonaba en el aire, comenzó a darse cuenta. Hablar sobre sus miedos no era una debilidad, sino una fortaleza que podría contagiar a otros. Despertar empatía en la búsqueda del cachorro se convertía en un acto de unión, reflejando no solo el deseo de salvar una vida, sino el impulso de cultivar la conexión entre ellos.
La imagen de su granja, uno de sus proyectos, volvería a tomar vida si lograba que sus vecinos se unieran no en la competencia, sino en la colaboración, pero nuevamente, el lamento del hombre resonó. ¿Qué pasa si no ven el valor en lo que ofrecemos? ¿Qué tal si no regresan con su perro? Y si bien cada respuesta sonaba en su mente, el verdadero desafío permanecía, ¿podría realmente lograr que su comunidad viera más allá de sus miedos? Mientras la tarde comenzaba a desvanecerse y la ansiedad crecía, Mateo sintió que los límites de su determinación se expandían aún más. El fin de la búsqueda podría ser la chispa que necesitaba, así que se dispuso a escanear una vez más los arbustos. En medio de la incertidumbre, un movimiento en el paisaje llamó su atención. Había algo agazapado hacia los árboles. Mateo no se detuvo. Corrió hacia allí, sintiendo que el próximo giro de su vida se acercaba, y con él, el momento en que podría cambiar todo su concepto de la comunidad que tanto anhelaba transformar. Mientras avanzaba, una nueva sombra se dibujaba ante él, y la pregunta latente emergía, ¿realmente estaba preparado para lo que descubriría? Mateo se adentró en el sendero donde había vislumbrado el movimiento, su corazón latiendo con fuerza. Con cada paso, la decisión de actuar se consolidaba en su mente. Aquella búsqueda no solo se trataba de un perro perdido, era el reflejo de su necesidad de pertenencia, de demostrar que podía marcar la diferencia. El susurro de la duda aún lo acechaba, pero él rebatía el pensamiento con la convicción de que el valor se mide en el momento de la acción. Al llegar al lugar donde había visto el movimiento, se encontró con un pequeño arbusto que oscilaba levemente. Se agachó, su respiración entrecortada, y al asomarse, vio que era el cachorro bernés, encajado entre las raíces. Sin dudarlo, le extendió la mano. El cachorro, temeroso al principio, se acercó cautelosamente. Fue un instante mágico. Mateo sintió que había pasado de ser un simple espectador a convertirse en un héroe, en alguien que tenía el poder de influir en la vida de otro. Lo que comenzó como un impulso instintivo ahora se transformó en una lección profunda sobre la conexión entre él y el resto de la vida que lo rodeaba. Rescató al cachorro y, al hacerlo, no solo mostró su valentía, se enfrentó a sus propios miedos, esa voz que constantemente le recordaba su lugar en la soledad. Cada ladrido del pequeño perro parecía resonar en su alma, despertando algo que había estado adormecido, la comprensión de que el verdadero crecimiento personal a menudo se encuentra en el acto de dar, no solo de recibir. Mientras regresaban al grupo, Mateo se preguntaba si realmente había cambiado algo en él. Su corazón latía más rápido, pero no solo por la adrenalina de haber encontrado al cachorro. Estaba empezando a vislumbrar el valor que podía aportar a su entorno, el impacto de sus decisiones no solo para él, sino para quienes lo rodeaban. Había llegado a un cruce en su vida donde sus acciones podían, de hecho, crear un eco de transformación. Tener la capacidad de influir positivamente en otros era un regalo que él finalmente comenzaba a reconocer. Con el cachorro en brazos, se volvió hacia el grupo. La mirada de los hombres y mujeres que antes parecían abrumados se iluminó. Las ansias de preocupación empezaban a transformarse en alivio. Mateo, alzando la voz, les dijo con firmeza, «Este perro es uno de nosotros. Su pérdida no puede ser solo su problema, sino el nuestro. Vimos cómo el miedo nos dividió, ahora es momento de unirnos». Las simples palabras resonaron como un discurso cargado de significado, provocando murmullos de acuntamiento en el grupo. Pero a medida que la euforia por el rescate comenzaba a difuminarse, Mateo sentía el peso de una sombra no resuelta. ¿Realmente estaba preparado para el desafío que existía más allá del perro perdido? ¿Cómo podría fomentar la unidad entre ellos a pesar de la historia de desacuerdos que habían marcado su relación hasta ahora? Con el cachorro a su lado, su mente se debatía entre la esperanza y la inseguridad. Sabía que esto era solo la primera etapa de un conflicto mucho más profundo. El reto sería mantener aquel impulso, hacer que la conexión que había comenzado con el rescate se transformara en un camino hacia la colaboración real. Era un terreno desconocido, un viaje sin mapa ni guía. Mientras la comunidad se reunía a su alrededor, una voz interna le susurró, «Este no es el final, sino solo el inicio». Era claro para Mateo que el rescate del cachorro significaba mucho más que un acto heroico, era su entrada a un capítulo sin precedentes en su vida. ¿Podría ser la chispa que necesitaba para encender el cambio en su corazón y el de otros? La respuesta aturdía su mente, pero en el fondo sabía que no había vuelta atrás. El desafío de transformar ese miedo en unión se acercaba, y él estaba en el centro de todo. Con una determinación renovada y el cachorro acurrucado bajo su brazo, caminó hacia adelante,
consciente de que la verdadera búsqueda apenas comenzaba. La siguiente pregunta no solo le retumbaba a él, sino a cada uno de los que le rodeaba: ¿qué? ¿Estaban dispuestos a perder para ganar un futuro mejor juntos? El viento soplaba con un ligero murmullo, acentuando el silencio que se había apoderado del grupo. Cada mirada que se posaba en Mateo parecía cargar con una mezcla de alivio y expectativa. Aquel pequeño acto de valentía había despertado en él una sensación de propósito, pero la pregunta persistente era cómo convertir ese momento en una base sólida para una transformación real. Sabía que no sería fácil, y que la lucha comenzaba ahora, no solo con palabras, sino con acciones concretas. Mateo recorrió mentalmente cada interacción reciente con su grupo. Había historias de desconfianza, resentimientos y viejas heridas que aún no se habían cerrado. La simple imagen del cachorro lo hizo cuestionar cómo podía ayudar a sanar esas divisiones. La voz interior que le había susurrado que esto era solo el inicio se había convertido en un grito insistente que lo instaba a tomar la iniciativa. Con el cachorro sosteniéndose en su pecho, decidió dar un paso adelante. ¿Qué necesitan de mí?, preguntó. La sinceridad en su voz sorprendió, incluso a él mismo. Era una pregunta que iba más allá del rescate individual. Sus compañeros se miraron unos a otros, algunos titubeando, otros comenzando a murmurar. La reacción no fue inmediata. Era evidente que muchos aún mantenían sus armaduras, temerosos de abrirse. Pero había algo en su postura que comenzaba a deshacer ese nudo en el aire, la autenticidad de un hombre que había decidido ser parte de algo más grande. Sin embargo, había un gran riesgo en esa autenticidad. Podría ser visto como un intento superficial o, peor aún, una manipulación de sus emociones. Un hombre mayor, que había sido un referente en la comunidad, finalmente rompió el silencio. Mateo, esto no puede ser solo nuestro interés, debe ser un cambio profundo. No podemos permitirnos otro fracaso. Con esas palabras, se desbordó la tensión acumulada. La crítica era un reto directo, y Mateo sintió la intensidad del ojo del huracán posarse sobre él. Lo sé, no digo que sea fácil. Pero creo que este perro nos necesita y ahora también nosotros necesitamos a este perro, respondió, consciente del poder implícito en su conexión con el animal. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un ladrillo que daba forma a un nuevo futuro. La lección del rescate comenzaba a tomar forma, aquella conexión emocional manifestándose como una urgente necesidad de actuar. Los murmullos crecieron en intensidad. Tal vez deberíamos hacer algo más que hablar, sugirió una mujer joven, sacando a flote una idea que parecía hacer eco en el resto. Podríamos organizar una búsqueda de otros animales perdidos, una campaña para ayudar a aquellos que están solos, añadió otra voz. Los pensamientos se alimentaban mutuamente, y en poco tiempo, se forjaron un par de ideas concretas. Mateo se dio cuenta de que el cambio podía cobrar forma, pero no se trataba solo de sus esfuerzos, debía ser un esfuerzo mancomunado. Sin embargo, justo cuando la dinámica comenzaba a tomar un rumbo efectivo, una nueva pregunta asomó en su mente. ¿Estaba realmente preparado para sostener el peso de las expectativas que su propio discurso había creado? El camino hacia la unidad no sería lineal, confrontaciones y fricciones nacerían inevitablemente. Tenía la fortaleza para lidiar con esas tensiones y mantener la energía que había logrado encender. Mateo observó al grupo con renovada determinación, preguntándose si sería capaz de soportar la presión, de enfrentar los desacuerdos y rechazos que estaban por venir. Mañana, nos reuniremos para planificarlo, anunció, pero, a pesar de su firmeza, una nueva preocupación se apoderó de él. Era un compromiso que podía cambiar la dirección de sus vidas, pero también podría marcar su primera gran caída. Mientras regresaba a casa, el cachorro aún acurrucado, una pregunta quedó resonando en su mente: ¿podría realmente liderar ese cambio? La inseguridad comenzaba a trepar por su pecho, un desafío interno que pronto encontraría frente a frente en el camino hacia lo desconocido. La noche se cerraba sobre él, y Mateo sabía que un nuevo juicio se aproximaba. El amanecer trajo consigo una bruma que envolvía todo a su alrededor, distorsionando la realidad en un lienzo de incertidumbre. Mateo despertó con la mente llena de planes nebulosos y estrategias dibujadas a medio trazo. Una parte de él estaba ansiosa por enfrentar el día, mientras que otra luchaba contra la sombra de la duda. Los rostros de sus compañeros le asaltaban, cada uno representando una expectativa, un miedo también. La reunión estaba programada para esa tarde, y cada hora que pasaba se sentía como una arena en sus manos, escurriéndose sin que él pudiera hacer nada por detenerla. Era momento de actuar, pero la presión que sentía era palpable, como un peso que le empujaba hacia el suelo.
Se detuvo a contemplar al cachorro que aún dormía a su lado, su inocencia era un contraste directo con el desafío que enfrentaba. Se detuvo frente al espejo, observando su reflejo con un escrutinio agudo. ¿Quién eres tú, Mateo? Casi podía escucharlo resonar en su interior. Había pasado tanto tiempo evitándose que ahora le resultaba extraño enfrentarse a sí mismo. Profundizó en el conocimiento de sus propias capacidades y limitaciones, y cómo éstas podían afectar no solo su liderazgo, sino al grupo entero. Mientras caminaba hacia el lugar de la reunión, sus pensamientos se entrelazaban en un laberinto de estrategias. Un dilema comenzó a manifestarse: debería mantener un enfoque autoritario, asumiendo que el liderazgo fuerte sería la mejor manera de avanzar. O, por el contrario, debería adoptar una postura más colaborativa, buscando la aportación de cada uno, lo cual podía abrir la puerta a nuevas inseguridades. Se sentía atrapado entre lo que él deseaba ser y lo que sentía que el grupo esperaba de él. Al llegar, se encontró con aquellos rostros ansiosos. Las conversaciones murmuradas se detuvieron, cada persona parecía tener una idea, un rayo de luz que desearían compartir, pero había un tintes de desconfianza en el aire. Se sentó al frente, sintiendo el peso de su posición, y presentó su plan inicial. Las palabras fluyeron, pero el tono de su voz no era tan firme como había esperado. Cuando acabó, hubo un instante de silencio que se expandió como un globo que se inflaba, mientras sus compañeros sopesaban lo que acababa de proponer. Pero esta vez, no acabó en murmullos. La mujer joven del día anterior levantó la mano, rompiendo la barrera que había creado la desconfianza. Mateo, entiendo lo que intentas hacer, pero ¿quién decide al final si algo no funciona? ¿Tú? La pregunta lo atravesó. El desafío era íntegro, la pregunta no solo le desnudaba como líder, sino que revelaba su vulnerabilidad. Mateo se sintió al borde de un abismo. ¿Estaba dispuesto a aceptar que había voz y voto más allá de sus propios deseos? Y si no lo hacía, ¿cuántas chances perdería de ser parte real de ese cambio que tanto anhelaba? El viejo referente se pronunció otra vez: quizás si compartimos el peso, el fracaso no lo sentiríamos tan profundo. Esa afirmación se instaló en su mente como un pequeño estallido de luz. Mateo tomó una respiración profunda. Está bien, estoy dispuesto a compartir la dirección, pero por favor, no se queden callados. ¿Qué les parece si creamos un espacio donde todos puedan contribuir para dar solución a nuestras preocupaciones? Con eso, la conversación tomó un matiz diferente. Comenzaron a discutir, a fluir, a desafiarse, y en ese tira y afloja de ideas, Mateo fue descubriendo un nuevo sentido de pertenencia. Sin embargo, por cada pasito que daban hacia una mejor cohesión, la sombra de su inseguridad regresaba. Cuando finalmente terminaron la reunión, había una chispa en el aire, pero en el fondo, Mateo aún sentía el acecho de las conversaciones no dichas. Mientras se alejaba, sintió la transformación de un grupo comenzando a gestarse, pero también un eco persistente resonando en su mente. ¿Era él realmente capaz de guiar una transformación tan profunda? Mientras el horizonte se oscurecía, una nueva pregunta fluyó entre sus pensamientos: ¿se atrevería a enfrentarse a las voces internas que lo criticaban o dejaría que lo limitaran en su camino hacia la autenticidad? La noche se cerraba sobre él, y el juicio sobre su verdadera valía estaba a la vuelta de la esquina, junto a decisiones que marcarían el rumbo de su vida. Mateo volvió a casa con una sensación de desconcierto que se mezclaba con una tenue esperanza. Había tomado una decisión vital al abrir el diálogo, pero la realidad de su liderazgo lo acosaba. Se sentó en el sofá con el cachorro acurrucado en su regazo, sintiendo la calidez de su pelaje como un recordatorio de lo simple que podía ser la conexión. Sin embargo, esa simplicidad contrastaba con la complejidad que había enfrentado en la reunión. La noche caía, y mientras observaba el cielo estrellado, hizo un esfuerzo por reflexionar sobre su rol. La pregunta que una vez lo había atravesado: ¿quién eres tú, Mateo?, se convirtió en una especie de mantra. Tenía que comenzar a despojarse de las máscaras que había utilizado para protegerse de la crítica y la presión. Cada decisión que tomaba, cada palabra que decía en su rol de líder, se sentía obligatoria, como si debiera cumplir con un ideal que ni él mismo definía. Ese dilema lo llevó a otra acción: comenzó a escribir. En la tranquilidad de su hogar, con un cuaderno abierto frente a él, plasmar sus pensamientos se tornó en un ejercicio de autodescubrimiento. Las dudas y miedos afloraron en la tinta, visibles y manejables a medida que los escribía. ¿Qué es exactamente lo que temo?, se preguntó. La respuesta era aterradora: el miedo al fracaso, a ser un fraude.
Pero había un giro, también el miedo al éxito, a no saber manejar el impacto de un cambio positivo. Cada palabra que anotaba era un paso más hacia el entendimiento. Sin embargo, en una conversación consigo mismo, analizó su propia vulnerabilidad. Había algo catártico en ello, un esfuerzo que le ayudaba a dar sentido a sus experiencias. A medida que llenaba páginas, notó un patrón: muchas de sus inseguridades se centraban en el deseo de ser aceptado y respetado. ¿Y si me equivoqué en abrir el espacio a los demás?, se cuestionó, sintiéndose nuevamente al borde del abismo. Sin embargo, a medida que escribía, comenzó a notar que el fracaso podía ser parte del proceso de crecimiento. Ahí, en sus reflexiones, halló un camino para aceptar su imperfecta humanidad. Cada error era una lección disfrazada, y tal vez aceptarlo permitiría también que su grupo lo viera como alguien real, alguien que también tenía miedo. En ese momento crucial, la idea de establecer un proceso de retroalimentación tomó más forma en su mente. Crear un sistema en el que todos pudieran evaluar y narrar sus experiencias podría ser lo que necesitaban, un ciclo de aprendizaje donde la vulnerabilidad se convirtiera en fortaleza compartida. Con esa claridad, el impulso de compartir esta nueva estrategia creció en él. Mateo se sintió deseoso de abordar a su grupo nuevamente. Era un enfoque transformador, tanto para ellos como para él. La idea de transmitir no solo un plan sino una oportunidad de crecimiento colectivo lo encendió. No obstante, a medida que el sueño comenzaba a hacer mella en sus ojos, una nueva inquietud apareció. ¿Cómo presentarían los demás la propuesta? ¿Acaso estaban listos para un diálogo tan abierto? El riesgo se tornaba real, y el eco de la voz de la joven resurgió en su mente: ¿tú? Su posición de líder, aunque renovada, todavía lo mantenía en el borde de un precipicio. Con la voz de la autocrítica resonando en su cabeza, Mateo se encontró en una encrucijada. Las próximas horas decidirían no solo su dirección profesional, sino su evolución personal. ¿Se atrevería a ser vulnerable frente a su grupo, a guiarse a sí mismo hacia un liderazgo auténtico? Al cierre de la noche, un nuevo día de decisiones se vislumbraba. Las sombras de la incertidumbre danzaban alrededor de su mente, mientras se disipaban los ecos de sus miedos. Estaba a punto de descubrir su verdadera voz, y en el fondo, sentía que la próxima reunión podría ser un punto de inflexión no solo para el grupo, sino para su propia identidad. La pregunta que resonaba profundamente era: ¿lograría romper las cadenas de su limitación y lanzarse hacia una autenticidad liberadora? El día amaneció con un aire fresco y renovador, como una promesa de cambio. Mateo despertó con la determinación de que aquel sería el día en que finalmente presentaría su propuesta al grupo. Se levantó más temprano de lo habitual, sintiendo que el momento de alinear su autenticidad con su rol de líder había llegado. Mientras se preparaba, observó al cachorro, que lo miraba con ojos curiosos. Esa mirada pura e incondicional de su compañero lo animaba a seguir adelante. El camino hacia la oficina fue reflexivo, cada paso era un recordatorio de los miedos que había estado enfrentando. ¿Qué podría pasar?, se preguntaba, y aunque las respuestas giraban entre la esperanza y la ansiedad, decidió enfocarse en la posibilidad de un futuro compartido más simétrico, donde la vulnerabilidad diera paso a un desarrollo real. Al llegar, la tensión en el ambiente era palpable. Saludó a cada miembro de su equipo, notando con atención sus expresiones, como si cada rostro pudiera ofrecerle pistas sobre su disposición para lo que estaba por venir. Sabía que no podía volver atrás, este era el momento de ser vulnerable. Su corazón latía con fuerza, pero la intención de abrir esa puerta a la comunicación lo impulsaba. Durante la reunión, Mateo respiró hondo antes de hablar. El primer sonido de su voz resonó en la sala, seguido de un silencio expectante. Hoy quiero hablar sobre nosotros, sobre el lugar que ocupamos y cómo podemos crecer juntos, comenzó, consciente de las miradas fijas en él, un mar de incertidumbres esperando ser navegado. Explicó su idea del proceso de retroalimentación, sus conceptos sobre el aprendizaje compartido y la fortaleza que podría brotar de la vulnerabilidad. Sin embargo, sus propios temores empezaron a aflorar una vez más. ¿Cómo reaccionarán?, giraba en su mente, justo cuando notó una expresión crítica en uno de los miembros, Raúl, conocido por su rigidez y su tendencia a cuestionar todo. Al instante, ese miedo latente se transformó en una oportunidad de abrirse aún más. Mateo se dirigió a Raúl directamente, sintiendo cómo su voz resonaba a pesar de la incomodidad. Sé que esta propuesta es un cambio. Tengo miedo también. Pero creo que solo así podremos evolucionar juntos. ¿Cuál es tu opinión? La pregunta, lanzada al aire como un desafío, exploró territorios inexplorados.
Mateo podía ver que su vulnerabilidad estaba desencadenando respuestas, no solo de Raúl, sino del grupo entero. La atmósfera se cargó de un enfoque nuevo, las caras comenzaron a mostrar atención y curiosidad. Raúl, después de una pausa, se levantó. Creo que es arriesgado, pero también es necesario. Si quieres que nos comprometamos, debemos ser parte de este proceso. A esas palabras, un murmullo de asentimiento recorrió la sala. El simple acto de haber solicitado la opinión de su crítico más feroz conectó a Mateo con sus compañeros. A partir de ese instante, la conversación se transformó en un intercambio auténtico de ideas y sentimientos. Durante lo que pareció un abrir y cerrar de ojos, los miembros empezaron a compartir sus propias vulnerabilidades, sus temores sobre el trabajo y la necesidad de un entorno seguro donde expresar sus inquietudes. La reunión se volvió un espacio donde la sinceridad transformaba la dinámica del grupo. No obstante, a medida que la discusión avanzaba, el eco de otro miedo resurgió en su mente: ¿todo esto durará? La realidad de que ese momento podría ser efímero lo impulsó a cuestionar la sostenibilidad del proceso que proponía. Si no se establecieran compromisos claros y pasos concretos hacia el cambio, correrían el riesgo de regresar a la desconexión de siempre. Mateo sintió que un nuevo dilema se presentaba. Mientras el grupo discutía apasionadamente, su mente se inundó de ideas sobre cómo estructurar el proceso. Pero también surgía la preocupación de que puede que no estuviesen listos para sostener la vulnerabilidad a largo plazo. Consciente de que las riendas de su destino profesional y personal pendían de un hilo delgado, se encontró nuevamente ante una decisión crucial. Lograr que el camino hacia una cultura de apertura se convirtiera en una práctica diaria requería un compromiso más allá de aquella reunión presentativa. El momento de verdad se acercaba a medida que la reunión entraba en sus momentos finales. Mateo debía decidir cómo convertir la emoción del día en un proyecto real y duradero. ¿Tendría el valor de guiarlos hacia un compromiso auténtico, o quedaría atrapado en el ciclo de la duda antes de concretar su transformación? La pregunta latente golpeaba su mente con insistencia mientras se preparaba para lanzar la próxima fase de esta odisea personal y profesional. El viento fresco del amanecer acariciaba el rostro de Mateo mientras contemplaba el horizonte desde la puerta de su granja. La decisión que había tomado la noche anterior resonaba en su mente como un mantra: hoy sería el día en que no solo defendería a su amigo Lucas, sino también el futuro de su comunidad. Esa mañana se sentía diferente. La incertidumbre que lo había atormentado durante tantos días había sido sustituida por un profundo sentido de propósito. Mateo había encontrado en el cachorro de Bernés no solo un compañero fiel, sino un símbolo de esperanza. Al rescatar a Lucas, había descubierto su propia capacidad para enfrentar el miedo y la adversidad, y eso lo había empujado a asumir un nuevo rol, el de líder, mediador y sanador en su comunidad. Los ecos de sus miedos anteriores seguían presentes, pero esta vez, estaban acompañados de un sentido renovado de competencia y determinación. A medida que los vecinos comenzaron a llegar a la reunión, Mateo notó miradas curiosas y gestos de expectación. Había convocado a cada uno de ellos no solo para hablar sobre el futuro de su granja, sino para proponer un pacto de colaboración que cambiaría la dinámica de su comunidad para siempre. Sin embargo, la responsabilidad de liderar no era un peso ligero. Podía sentir la presión acumulándose en sus hombros. Al abrir la reunión, dio la bienvenida a todos y compartió su experiencia reciente, su lucha interna y cómo el rescate de Lucas lo había llevado a darse cuenta de que su comunidad, aunque dividida, tenía la capacidad de unirse. Debemos aprender de nuestros miedos, no dejar que nos paralicen, dijo con firmeza. Miró a cada vecino a los ojos, buscando generar una conexión genuina. Hoy propongo que trabajemos juntos por los animales perdidos y en la reforestación de nuestras tierras. No solo por el bienestar de la fauna, sino por el nuestro. Las palabras de Mateo resonaron, y lo que antes fue un murmullo de incertidumbre comenzó a transformarse en una conversación animada. Algunos compartieron historias sobre mascotas que habían perdido, otros recordaron épocas en las que había prosperado la colaboración entre ellos. El espíritu de unidad empezaba a germinar entre las tensiones. Mateo, sintiendo la energía del grupo, propuso una campaña para cuidar a los animales en peligro y para limpiar juntos las áreas cortadas por la injerencia de cazadores furtivos. La atmósfera se tornó efervescente mientras compartían ideas, y con cada sugerencia, Mateo sentía como la carga de la responsabilidad se aligeraba. El grupo se mostraba más dispuesto a abrirse y a darle forma a un esfuerzo común. En un momento culminante, uno de sus vecinos más escépticos, el viejo Ramón, se levantó y admitió: Mateo, he sido un tonto al dudar de ti. Esta tierra es nuestra, todos somos responsables. Estoy listo para apoyarte.
Este acto de valentía desató aplausos y un torrente de voces que secundaban su sentir. Mateo sintió que la validación externa resonaba en su interior, ya no era simple un granjero solitario. Había logrado sembrar la semilla de la colaboración y el cambio. La comunidad comenzó a trazar juntos un plan de acción. Se organizarían grupos de búsqueda, recolectarían fondos y se comunicarían dinámicamente entre ellos para asegurarse de que los animales, así como su comunidad, prosperaran. Cuando la reunión concluyó, el aire se impregnaba de una nueva energía. Mateo miró a Lucas, que había estado a su lado todo el tiempo. El cachorro le respondió con un ladrido alegre, como si entendiera que su rescate había abierto una puerta hacia grandes posibilidades. Esa tarde, mientras se despedía de sus vecinos, Mateo sintió una confianza sólida y una competencia reconocida. Había cruzado el umbral del miedo y la inseguridad, y en su lugar brotaba un líder renovado, dispuesto a enfrentar no solo los desafíos de su granja, sino los de toda una comunidad golpeada por el rencor. Había logrado unificar a su gente por un propósito mayor, la protección de la vida animal y un futuro colaboración fructífera. Mientras se adentraba en su hogar, comprendió que los retos continuarían, pero ahora, estaba dispuesto a afrontarlos con un corazón abierto y lleno de propósito. Este era solo el comienzo de un nuevo capítulo, un camino hacia su realización personal como líder y defensor de todo lo que valoraba. Mateo, una vez dividido entre el miedo y la compasión, se había convertido en un pilar de su comunidad, y la transformación que había anhelado estaba en marcha, siempre junto a su leal amigo Lucas. Ahora, tú también puedes ser parte de esta transformación continua. No esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente al canal y ser parte de cada historia nueva que te inspirará. Deja un me gusta ahora para que el algoritmo te impulse a seguir recibiendo este contenido enriquecedor. Comenta abajo tus reacciones, pensamientos y teorías sobre este final, nos encantaría escuchar tu voz. Y por último, comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y hacer la diferencia.